No se inquieten por nada. La buena noticia es que podemos ganar la guerra contra la preocupación. Podemos decir adiós a la ansiedad, mandarla a volar. Sabemos que en este mundo perdido donde vivimos, siempre hay ansiedad. Pero esta ansiedad no tiene que dominarnos, no tiene que controlarnos. Hay remedio. Y hemos visto el secreto que Pablo nos da en el libro de Filipenses. Pueden leer conmigo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 8, anunciando la posibilidad de salir de la ansiedad y estar en paz y tranquilidad. Para mí era un día igual al día de ayer. Y el día de ayer era igual a todos los días del mes anterior. Era un día que terminó con otro fracaso, con otro fallo, con otro desánimo. Llevamos 6 meses en la comunidad de Río Blanco, una comunidad indígena. Carolina y yo, con el propósito de aprender el idioma quiché. Y cada día me prometí con juramento, este día no voy a hablar español, voy a hablar quiché. Y al llegar al final del día, lo mismo, mucho español y muy poco quiché. Unos meses anteriores, un líder de la comunidad había llegado a la casa de nosotros para compartir con nosotros lo que la gente pensaba de nosotros. Él dijo: hay muchos en la comunidad que piensan que ustedes son espíritus malos. ¿Cómo? Nosotros somos los buenos, no somos los malos. Pero seguimos con las visitas a las casas ahí en la comunidad. Sentaditos ahí al lado del fuego, comiendo tortillas frescas, hechas a mano, no como estas tortillas mexicanas a máquina. Entonces, y nos ofrecieron café. Pero nos quedamos con la duda, con preguntas. Nos ofrecieron café, nos recibieron porque les gustó que estuviéramos en su comunidad. O nos ofrecieron café para que nos regresáramos de noche a matar a uno de sus hijos, como espíritus malos que pensaron que éramos. Y era imposible preguntarles razón. Pero había otra ansiedad más grande que la ansiedad de no saber de veras qué la gente piensa de nosotros, qué pensaba de nosotros. La ansiedad que me preocupó más que todo fue la pregunta: ¿voy a aprender quiché o no?
Tengo maestría en Nuevo Testamento. Estudios lingüísticos, estudios de antropología, sociología. Ya habíamos aprendido español. Y habíamos mudado a una comunidad indígena con muy pocos recursos. ¿Y cómo es que yo iba a echar a perder todo por no poder hablar quiché? Y no iba a poder hablar quiché si no pude empezar a practicarlo un poquito de vez en cuando. Pero día tras día, terminando con lo mismo. Había prometido que iba a hablar mucho quiché y muy poco español. Y al contrario. Lo que empecé con el dicho, fracasé. Terminó con el dicho, soy fracasado. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a poder aprender? Éramos parte de un grupo de 4 familias, todos con el deseo de compartir las buenas nuevas con la gente de habla quiché. Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos aprender a comunicarnos con ellos? A pesar de mis promesas, de mis juramentos, me costó día tras día y no pude hablar como quería. Entiendo bien lo que dijo Max en su sermón cuando habló de cuando él se emborrachó cuando tenía 16 años y cómo siguió tomando por 3 años sin poder parar. Yo entiendo al alcohólico que promete dejar de tomar, pero termina borracho. Entiendo al adicto a la pornografía, que dice que ya no. Y logra 2 o 3 días y de ahí cae en lo mismo. Entiendo al esposo que dice, ya voy a tratar bien a mi esposa. Ya no voy a gritar a los hijos. Y termina gritando y a veces golpeando. Yo sé cómo es sentir una ansiedad espantosa de que uno es un fracasado, que no va a lograr lo que tanto quería. Y esta ansiedad tiene sus raíces en la culpabilidad. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué iba a decir a Dios si a pesar de todo lo que Él me había dado y todo lo que nosotros habíamos invertido, si yo iba a echar a perder todo por no poder hablar quiché? Entonces, la iglesia que nos sostenía mandó una pareja, al fin del año, mandó una pareja para ayudarnos en un retiro espiritual. En este retiro, el conferencista habló de la gracia de Dios, que Él es el Salvador, pero también habló de que es el Señor también y tenemos que obedecer lo que Él nos indica. Y dijo también, nunca había estado con un grupo de misioneros que oraban tan poco como nosotros. Tuvimos que hacer muchos cambios. 6 semanas después, llegó telegrama de la congregación que nos sostenía, ofreciéndonos la posibilidad de estudiar más estudios lingüísticos con los traductores Wycliffe, ahí en los Estados Unidos. Y fuimos por 2 meses. Y cuando regresamos, había la decisión de aceptar a Jesús como el Señor. Lo que habíamos aprendido con Wycliffe, que fue un regalo de Dios, que nos ayudó a aprender el idioma.
y una decisión del doctor que era parte de nuestro grupo, la familia de él y la familia Carolina y yo, nuestro hijo Natán. Nos trasladamos, nos mudamos a una comunidad donde solo hablaba quiché. Y vamos a ver cómo termina la historia en un rato. Pero lo que podemos ver aquí es que a veces nuestra ansiedad tiene sus raíces en nuestra culpabilidad. No es siempre que ansiedad indica culpa, pero cuando hay culpa, siempre con el tiempo llega a ser ansiedad. Podemos ver esta verdad examinando la vida de los primeros seres humanos, Adán y Eva. La Biblia dice, hablando de ellos, esa tarde, Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín y se escondieron entre los árboles. ¿Qué había pasado con la primera familia? Habían decidido escuchar al diablo, a Satanás, en vez de escuchar a Dios. Habían desobedecido y ninguno les tenía que decir, sería aconsejable esconderse. Ellos sabían que algo había pasado, que habían hecho mal. Entonces, al cometer este pecado, se sintieron esta ansiedad. Y la ansiedad fue el resultado de la culpa. Y ellos no sabían cómo enfrentar esta culpa que llevaban. Escondieron detrás de las hojas de higuera, arbustos y mentiras. Y las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Estamos en lo mismo. Podemos ver que la ansiedad produce la culpa. La culpa causa ansiedad. Entonces, al tratar de enfrentar o lidiar con esta culpa, hemos inventado un montón de métodos y remedios, pero son métodos y remedios que no dan muy buen resultado. Pero sería bueno enumerar estos esfuerzos humanos para deshacernos de estos métodos y ver el método que Dios nos ofrece. Método número 1, la negamos. Fingimos que nunca lo hicimos. Inventamos un plan para mentir, para cubrir lo que hemos hecho. Y una mentira produce mentira número 2 y número 2 produce número 3. Y quedamos con la ansiedad tratando de recordar y cómo alinear nuestra respuesta, porque se nos olvidó lo que habíamos contestado la vez pasada. ¿Escucharon ustedes la noticia de un congresista de los Estados Unidos que había gastado $3.4 millones para callar su pasado y no pudo lograr? La negamos, la minimizamos. Ni queremos usar la palabra pecado. Puede ser que lo que hice fue un errorcito, pero pecado yo creo que no. Lo minimizamos. Negamos que la culpa existe. No hay culpa porque no existen normas definitivas. No existen normas definitivas porque pensamos que Dios no existe.
No hay pecado porque no existe una verdad única. No hay ni bien ni mal, menos que tú me vas a ofender, entonces de repente ya sé lo que es bueno y lo que es malo. La enterramos. Reprimimos la culpa por debajo un montón de trabajo. Queremos ser activos, luchando, marchando, corriendo, porque si me paro, tengo que pensar quién soy. Y a esta persona a mí no me gusta. Entonces tratamos de enterrarlo. La condenamos. Nos golpeamos a nosotros mismos. Nos castigamos a nosotros mismos. Antes, los sacerdotes del pasado se castigaban con látigos, azotes. Y nosotros hemos cambiado látigos por reglamentos, requisitos, mucho trabajo, entro temprano, salgo tarde, tratando de pagar lo que debo. Y a veces saboteamos a nosotros mismos. Cuando las cosas por fin empiezan a mejorar, saboteamos a nosotros mismos pensando, yo no merezco algo bueno. Tengo que castigarme y encontramos una manera para deshacer el bueno que Dios no quiere dar. Pensando, no, yo merezco castigo. Y a veces este castigo es porque hemos sufrido algo en nuestra juventud. Alguien nos trató bastante mal. Y pensamos, tiene que ser que soy bastante malo. Y no merezco algo bueno. La condenamos. La anestesiamos. Con 2 letras del alfabeto tratamos de anestesiarnos. 2 X. Una botella de tequila. Con 1 hora de pornografía. Con un cartuchito de la tía María Juana. Con una cita en el motel. Pero como los doctores pueden testificar, la anestesia no dura para toda la vida. Es un rato nomás y ahí uno tiene que enfrentar la realidad. La ocultamos. Ciertos temas no se pueden mencionar. Quiero mantener el pasado bien quieto porque es un monstruo. Y si no lo menciono, si no hago mucho ruido, puede ser que se quede ahí bien dormido. La ocultamos. Redirigimos la culpa hacia los demás. Arremetemos contra los niños. El esposo golpea a la esposa, el jefe grita a los empleados. Empezamos a odiarnos a nosotros mismos y de ahí odiamos a todo el que se acerca a nosotros. Si yo no aguanto a mí mismo, ¿cómo es que otro me va a aguantar? Y mejor le grito primero antes que le grite a mí. La contraarrestamos. Decidimos que, de aquí en adelante no voy a cometer ningún pecado, ningún error, todo tiene que salir perfecto. Esposo perfecto, trabajo perfecto, matrimonio perfecto, hijos perfectos, pelo perfecto, moño perfecto, aunque el mío siempre está cruzado.
Y somos intolerantes de los demás porque esperamos ver la perfección. La transferimos. Este fue el truco de Adán y Eva. Llegó Dios con ellos y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice? Dios, ¿sabes esta mujer que me diste? Y de ahí hablando con Eva, ¿qué hiciste? La serpiente, echando la culpa a otros. Porque nosotros somos los pobres víctimas. Nosotros somos los pobrecitos. Y jamás queremos aceptar la responsabilidad por lo que nosotros mismos hemos hecho. Y todo finalmente termina. Encarnamos la culpa. ¿Qué quiere decir encarnamos la culpa? En vez de decir, me emborraché, empiezo a decir, soy borracho. En vez de decir, cometí un crimen, empezamos a decir, es que soy criminal. En vez de decir, hice lo malo, empiezo a pensar y actuar diciendo, soy malo. Encarnamos la culpa. Todas esas maneras para enfrentar la culpa no dan ningún buen resultado. Nos deja con aún más ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es creer y aceptar el hecho de que la gracia de Dios borra la culpa. Esta es la historia de Pablo. Aceptó la gracia de Dios. Y nadie tenía más razones para sentir el peso de la culpa que Pablo. Tenía sangre en sus manos. Planeó y ejecutó a muchos cristianos. Era un hombre salvaje en su deseo de perseguir a los cristianos. Hablando de él en el libro de Hechos, dice, Saulo, quien es Pablo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y después de haberlos metido en la cárcel, muchos de ellos él los mataba. Antes de conocer a Cristo, Pablo trató de salvarse a sí mismo. Era legalista hasta la médula. Su salvación dependía de su perfección, su habilidad de cumplir con todo. Él mismo escribió en cuanto a su vida pasada. Si cualquier otro cree tener motivo para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Tenía sangre en las manos y sus títulos de sus estudios religiosos en la pared. En su viaje a la ciudad de Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Quedó ciego, pero como dije, en su ceguera pudo ver con claridad quién era. Vio perfección, no en él mismo, sino en Cristo Jesús.
aceptó la oferta de la gracia que Jesús le ofrecía. Y fue un cambio total de su vida. Hablando de su pasado, él dice que era como para él, todos sus logros parecían como estiércol comparado a lo que Dios le había ofrecido. Dice, sin embargo, todo aquel que para mí era ganancia, hablando de su vida pasada, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. A cambio de la basura, Dios le dio su justicia. Y así dice Pablo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Él sigue hablando de su vida y dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tal como la culpa fomenta y aumenta la ansiedad, la gracia calma el alma ansiosa. Esta es la gran promesa que Dios nos ofrece. Gracia quiere decir favor inmerecido de Dios. Pensamos que el problema era nuestro calendario, nuestra familia, nuestro trabajo. Pero el problema queda más al fondo. El problema es nuestra culpabilidad. La gracia de Dios libertó a Max. Me libertó a mí. A nuestro grupo, trabajando entre la gente de habla quiché, como dije, llegó esta conferencista. Y fue un encuentro con Jesucristo. Abrió nuestros ojos para ver la necesidad no solamente de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y aquí, 45 años más tarde, Carolina y yo, y un grupo de 30 miembros de esta congregación, el domingo próximo, con el favor de Dios, vamos a estar en Guatemala, visitando congregaciones donde se congreguen 200, 300, 50 creyentes de habla quiché, escuchándoles cantar en quiché, cantar en español, predicando la palabra de Dios en quiché. Están predicando a las personas que están ahí en su idioma para que puedan entender la palabra de Dios. Y todo eso es por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Ya sabemos que Max salió de su adicción al alcohol, porque no tiene nada de esconder. Es la gracia de Dios la única cosa que puede hacer frente a la culpa que todos nosotros llevamos. Es hora de ser honesto. No juegues contigo mismo, no juegues con Dios. Es el momento de renunciar a las máscaras,
la hipocresía. Es tiempo de enfrentar los hechos. Este domingo es el último domingo por 2 meses que Martín y Rocío van a estar con nosotros. Ellos van regresando a DF, chilangos que son. Pero ellos van a regresar primero Dios en 2 meses y van a empezar grupos de recuperación que nos van a ayudar a todos a enfrentar esas mentiras, quitar estas máscaras. Carolina y yo, siervos de Dios, salvados, pero con ansiedad enfrentando la imposibilidad de seguir adelante. Y tuvimos que entregar algo, admitir que no éramos capaces. Y esto es lo que Dios quiere escuchar de los labios de nosotros. Que somos dependientes 100% de su gracia. Tú no eres la suma total de los pecados de tu pasado. No te ahogues en el fango de tu propia condena. El futuro es más importante, más poderoso que tu pasado. Y la gracia de Dios es mayor que su pecado. Quisiera compartir con ustedes una historia que viene del libro de un teólogo que por varios años viajó con una familia trapecista. Esta familia viajaba en circos por todo el mundo, haciendo sus demostraciones de balance y todo esto que ellos, ese talento que tenían. Y este teólogo, viajando con ellos, una vez le preguntó al director de ellos, al jefe, ¿qué es el secreto de ustedes? Y el acróbata le dijo, el secreto es que el volador no hace nada. El que lo atrapa en el vuelo, el receptor lo hace todo. Cuando vuelo, tengo simplemente que estirar los brazos y las manos y esperar que Pepe, mi receptor, me atrape, me sostenga y me deje de manera segura sobre la otra plataforma. Lo peor que el volador puede hacer es tratar de atrapar al receptor. No se supone que debo agarrar a Pepe. Esa es la tarea de Pepe, agarrarme a mí. Si me agarro de las muñecas de Pepe, podría romperle la mano o se podría romper la mía. Y sería el final para los dos. Un volador debe volar. El receptor lo debe atrapar. El volador debe confiar con los brazos extendidos que su receptor estará ahí para recibirlo. El gran acto del trapecio de la salvación dice que Dios es nuestro receptor. Nosotros somos los voladores, los que tienen valor para volar. Nuestro éxito se basa únicamente en la capacidad de Dios para atraparnos. Y al hacerlo, algo maravilloso sucede. Nos encontramos con seguridad, con paz, con confianza y la ansiedad se desaparece.
Tenemos que confiar que Dios nos va a recibir, que nos va a atrapar. Pero ustedes yo creo que han notado un paso que nos toca a nosotros. Échate a volar. Atrévete. Con la confianza que Dios ahí va a estar.